Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Traemos a Nemófila y en esta ocasión se lo agradecemos a Ross que patrocina la reacción con la canción OSKR. Y bueno, pues vemos aquí con el típico lugar donde hemos visto un montón de covers que han hecho aquí la banda. Y bueno, esta canción pertenece a su álbum Evolve. Bueno, dice que bueno, que si a ver si notamos ahí algún cambio repentino en la expresión de Tamu, que pasa de una sonrisa feliz a una intensa concentración. Misterioso. Lo que sí veo que aquí Hazuki se ha vuelto loca con la tijera y ha hecho trizas el abrigo. Bueno, tal vez, Era de verdad, ¿eh? tal vez sería así. Le he hecho una visita a Freddy Krueger o algo así. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Intensidad pura, ¿no? Me encanta, esto es, para mí es nemófila total, ¿no? Esencia En estado puro, ¿no? en estado puro que combina pues esas vertientes, ¿no? Tanto del rock más duro y en la parte vocal, tanto gutural, screaming como voz melódica, ellos pueden hacer de todo, tienen unos músicos excelentes como para hacer básicamente lo que se les pase por la cabeza, ¿no? Es, Además, haciendo coros el resto de la banda. claro, claro, porque esto es metal agresivo, técnicamente, instrumentalmente impecable. Me encanta ese contraste, ¿no? Entre la brutalidad y la melodía. Genial, ¿no? Genial. Ahora podemos pasar músico por músico, pero David, ¿a ti qué es lo que te está gustando más hasta el momento? Pues como ha dicho eso Ross, pues me estaba fijando en Tamu y sí es verdad que estaba con la sonrisa, pero en las partes rápidas, cuando se meten ahí en el modo punk más rápido, Sí. baja la cabeza y claro, se pone seria para no... Porque empieza con el doble bombo ahí a tutiplén Ujú. y lo está petando, ¿no? Claro, yo a Tamu ya ese comportamiento se lo he visto varias veces y yo creo que se debe a lo siguiente. Por ejemplo, cuando fue
este duelo de baterías que vimos el otro día, Sí, con Yoyoga. también lo hizo exactamente igual. Hubo una parte en la que ella estaba sonriendo y otra en la que se le iba transformando la cara. Yo creo que ella sonríe porque disfruta tocando, ¿vale? Se lo pasa genial, pero creo que hay momentos claves en los que tal vez por la complejidad técnica de lo que está tocando, de pronto requiere sus cinco Sí, sentidos claro, claro. y entonces se abstrae y yo creo que se transforma, ¿no? Entra en el modo máxima concentración y de pronto cuando sale de ese estado ya se puede relajar de nuevo, pero creo que su propio cuerpo lo requiere, ¿vale? Sí, A veces me ocurre que cuando necesito una concentración máxima en algo, de pronto dejo de escuchar a la gente de alrededor. No sé si te ha pasado a ti sí, alguna sí, vez. a mí también, Y me también. hablan y como si no me... Hay mucha gente que escribiendo o dibujando, por ejemplo, saca la lengua, se muerde la lengua y Sí, sí, modo de concentración. totalmente, Y totalmente. lo mismo se estaba riendo y requiere eso en ese momento y te concentras ahí. Y Claro, a mí me pasa también eso de me aíslo y no escucho. Claro, luego cuando tienes a tu mujer cerca y te está hablando y no le haces ni puñetero, pues peligra tu vida. esto es ya meta YouTube. Esto se sale ya de de lo del canal. Perfecto. Bueno, pero sí, no, es cuestión de... también lo tienen que entender, ¿no? Si estás concentrado, estás concentrado. Claro, Bueno, pues más cositas que comentar en relativo a lo musical, a la instrumentación. Bueno, a ver, como decía, ¿no? A ver, Mayu es un despliegue de versatilidad, ¿no? Alterna los growls, los screamings feroces y agresivos como ella sola, con pasajes melódicos que me encanta porque también tiene esa capacidad, esa dualidad, es sello de identidad, ¿no? Es marca nemófila, por sí. decirlo de alguna manera. Hazuki, que está creciendo como guitarrista, una cosa increíble, es cada día más virtuosa, a la vez que más auténtica, riff agresivos, tiene influencias tras, tiene un ritmazo metal increíble, un groove genial, y sin embargo es capaz de mezclarlo con toques melódicos que recuerdan a veces al power metal de otras bandas japonesas, ¿no? Em, y bueno, cada vez que hace un solo, pues lo parte. Vamos a esperar aquí a su momento, Sí, pero me encanta porque Hazuki es de las que aportan emoción en medio del caos, dentro del caos organizado que hace Nemófila, y es genial. Y bueno, Haraguchi-san, siempre es muy propio de ella, un tono muy grueso de bajo, con unos graves muy potentes. y No la más tapan, ahora. no la tapan las guitarras, No, en este caso no. la guitarra, porque ya es una sola. Y aparte del groove característico que aporta ella y que tiene mucha pegada, hay veces que también armoniza con la guitarra de Hazuki y queda Sí, sí. absolutamente espectacular. Quitando las expresiones de Tamu, ¿vale? No, Lo de eh, Tamu es que es de las mejores baterías. Te iba a decir de Japón, pero yo creo que del mundo del mundo, ya sí. Sí, 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 sí. es muy buena, es muy buena. Es muy buena, efectivamente. Es explosiva, intensa en el doble bombo, vertiginosos los redobles que hace, los Y se cambios lo pasa bien. se lo- sí, los cambios de Se compás, lo pasa pipa, sí, sí. se lo pasa genial y, y está muy bien, tanto los cortes como las síncopas, añade dramatismo cuando toca y hacen que yo creo que como cuando tú cocinas y echas un potenciador de sabor, ¿no? Sal o lo que sea, pues ella cuando toca la batería, no sé por qué, pero hace que la voz de Mayu suene todavía más contundente, ¿vale? Es un potenciador de la voz. Sí, sí. Así que nada, le damos un poquito para atrás y continuamos.
Genial. Bueno, el riff principal tenía un airecillo a Maximum de Horton que me ha encantado y después ha tenido su momento ska que Sí, también sí. me ha gustado mucho. Así que bueno, ellas combinan múltiples estilos y los integran dentro de la personalidad de la banda que es inconfundible. Es alucinante. Lo de, lo de Mayu, por ejemplo, cantando, es que como te mete cualquier registro, es que y lo cambia así instantáneamente y dices, madre mía. Además que yo creo que los screaming ha mejorado la técnica y ya no creo que lo fuerce tanto. Sí, yo también lo noto, ya los hace con técnica pura y tiene un control absoluto de su voz hoy por hoy, así que me alegro porque así no se va a hacer daño y el Claro. resultado al final es mejor todavía. Bien, Y bueno, menudo solito se ha marcado aquí la moza. sí, total, total, total. Bueno, no hemos dicho que la letra gira en torno a la lucha contra la pérdida y el dolor emocional. Habla de no dejarse arrastrar por la desesperación y bueno, mantenerse viva en la memoria de la gente que realmente te importa. Em, bueno, pues hay versos más oscuros, más desgarrados que representan, pues, supongo que esa lucha interna, la rabia, la angustia. Y sin embargo, el estribillo así melódico lo que hace es funcionar como un mensaje de esperanza, eh, así como una especie de rayo de luz en medio del dolor, pues sería algo parecido para no dejar morir el recuerdo, para seguir avanzando. Y bueno, así que nada, es una canción que equilibra el tema de la brutalidad con esa catarsis emocional, ¿vale? Así que Pues nada. tú fíjate que si no atendemos a la letra, Ya, por eso me gusta darle contexto. pensaríamos que es una canción totalmente de una temática distinta. Claro, 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 claro. Am, bueno, yo creo que, de hecho, creo que alguna vez lo han comentado, ¿no? Nuestros espectadores del canal, siempre digo amigos del canal, que le gusta, ¿no? Que podamos darle contexto, sobre todo a la gente que no habla japonés. em, y así se entiende mucho más, ¿no? Y le da una profundidad y un bagaje a la canción o una dimensión distinta que antes, pues, no tenías, ¿no? Así que amigos, nos ha encantado. Muchísimas gracias, Ross, por recomendarnos y patrocinar la canción. Em, Nemófila en estado puro. Así que amigos, ya sabéis, si os ha gustado, agradecemos el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Por ahí estará Baraka como novedad. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Hay un enlace extra que dice invítanos a un café, que es para aquellos de vosotros que simplemente queráis tener pues un detalle para apoyar al canal. em, y ya está, ¿vale? Se agradece siempre. Luego está el que de vez en cuando salta una publicidad de una reacción. Si la veis, pues genial, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.